El astral inferior, o también conocido como bajo astral, es un lugar en el que se mezcla el mundo físico y el mundo inmaterial, es decir, es una de las muchas dimensiones alternativas que existen, pero en él viven las almas de los difuntos que, debido a sus energías espirituales, no pueden seguir el camino de la luz. El astral inferior es el séptimo subplano y recibe este nombre porque es el nivel más bajo. Es la banda de frecuencias relacionada con las emociones o pensamientos negativos. Esta dimensión es parte del plano astral, que se divide en 7 subplanos, cada uno con sus propias energías y frecuencias vibratorias. Es la banda de frecuencias relacionada con las emociones o pensamientos negativos. Yo soy el documentalista y esto es el astral inferior. Debido a las energías que llegan al bajo astral y las que se manifiestan dentro de él, se dice que está habitado en su mayor parte por sombras, demonios, espíritus de asesinos, violadores, viciosos o el alma de cualquier persona que haya tenido una actitud destructiva en su vida. También se dice que las almas de los suicidas habitan este mundo por todo el tiempo que se suponía que debían vivir, pero viven bajo un ambiente de angustia y desesperanza durante todo ese periodo. Por otro lado, pueden transitar por este plano los seres que no han aceptado su partida del mundo físico porque fue algo muy inesperado, o cuando los sentimientos como el odio, remordimiento o amor excesivo se convierten en una causa que impiden su partida hacia la luz o hacia planos astrales superiores. Algunos de los seres del bajo astral más habituales se pueden clasificar en los siguientes grupos. Entidades parasitarias astrales. A cada uno de los habitantes del bajo astral que fueron humanos y se dejaron llevar por las bajas emociones, se les llama entidad astral parasitaria. Sombras. Cuando alguien muere, su espíritu deja de lado el cuerpo astral y normalmente este se desintegra. Sin embargo, esto no sucede en personas que han tenido un comportamiento destructivo o que, sin ser malas, han tenido bajas pasiones o tendencias destructivas muy acentuadas. Entonces el cuerpo astral se encuentra fortalecido por las energías negativas y no se desintegra, formando una especie de versión negativa del individuo. Cascarones. A diferencia de las sombras, son seres sin ninguna partícula de material mental que deambulan por el mundo astral sin autonomía. Víctimas de accidentes. En el caso de las víctimas de accidentes, si eran buenas personas en vida, permanecen en estado de inconsciencia en los subplanos inferiores por el tiempo que les correspondía vivir según su deuda kármica, y luego recuperan la conciencia ya en los planos más elevados. Cuando son personas que han cometido actos malignos, el espíritu va directo al bajo astral donde permanecerán, sin perder los vínculos que lo unían al plano de los vivos. Suicidas. Cuando una persona se suicida adquiere una deuda kármica, pero la situación puede ir de acuerdo a sus razones. ¿En qué estado se encontraba cuando se suicidó y cuál era la naturaleza moral y espiritual?
el suicida se queda penando en el bajo astral hasta que cumple el tiempo que debió haber vivido. ¿Cómo nos afectan los seres malignos del bajo astral? Cuando un espíritu se pega a una persona, esta puede tener la sensación de sentirse observada o simplemente sentir presencias, sobre todo cuando está solo. Se dice que los seres malignos del bajo astral buscan satisfacer sus bajos deseos, atrapando a alguien sensible del mundo físico y actuando como parásitos. Normalmente estos seres se alimentan de nuestra energía vital y manipulan nuestra mente para que tengamos cierto tipo de deseos que suelen ser los que ellos quieren, como beber, tener sexo, etc. En general, se contentan con manipularnos, debilitarnos y hacernos adquirir algún tipo de adicción. Pueden llegar a tocar traumas serios como depresiones, trastornos de personalidad, ansiedad, etc. Y más en personas de carácter débil o sumisos. Hay quienes reportan haber tenido problemas físicos que desaparecen con una limpieza espiritual. También pueden ocasionar problemas energéticos, como bloqueos sin razón aparente. ¿Cómo es que llegan a nosotros? Estos seres malignos llegan a nosotros por viajes astrales que salen mal, juegos peligrosos como la Ouija, o el contacto con personas que ofrecen prácticas espirituales oscuras. En el caso de los viajes astrales, puede ocurrir que las entidades del bajo astral logren sincronizarse con la frecuencia vibracional del viajero si éste se encuentra sumergido en energías negativas. Cuando esto ocurre, los seres pueden incluso unirse al viajero. Cuando recibimos un daño intencional por parte de otra persona, cuando nos desean el mal o nos tienen una fuerte envidia, toda esa energía se mueve en este plano. Es cuestión de energía y poder mental, ya que incluso podemos hacernos mal a nosotros mismos con nuestros propios pensamientos, negatividades o malas acciones, que alimentan y acercan a nosotros la influencia del bajo astral. Los especialistas dicen que hay otras circunstancias involuntarias que atraen a estas entidades, como por ejemplo una debilidad física, psíquica o emocional, enfermedades mentales, depresiones, el uso de alcohol, drogas o calmantes en exceso, el estrés, golpes en la cabeza, estados de coma, etc. Pero, ¿cómo podemos protegernos de los seres malignos? Lo más importante para protegernos de las entidades del bajo astral es llenar nuestro cuerpo astral de luz y fortalecerlo, de acuerdo a los expertos. El primer paso para protegernos de los seres malignos es evitarlos. Debemos impedir a toda costa el contacto generado a través de la magia negra y la nigromancia. Por otro lado, es posible despegar a un ser del bajo astral de una persona mediante la limpieza energética o durante la proyección posterior, en la que el cuerpo astral logre quitárselo de encima al aumentar su frecuencia vibracional, o bien solicitando ayuda a las esferas superiores. Esto se realiza de manera instintiva. Sin embargo, lo más importante para protegernos de las entidades del bajo astral es llenar nuestro cuerpo de luz astral y fortalecerlo, eligiendo el camino de la bondad, la generosidad y el amor hacia todo lo que nos rodea. Quienes transmiten luz, paz y elevación espiritual alejan a las entidades malignas y su influencia. Yo soy el documentalista y esto fue el astral inferior. Saludos especiales para
Ingeniero Serena, Alejandro Apache, JR777, Azul Cielo Miranda, Magic Holcar, David Rabia RD, Rodolfo Saavedra, Héctor Verón, Hernán Merino, Bowe, David Alejandro Ruales, Ederi Guzmán, Osiris 1393, Arturo Muro, Soy la de la Hoz, Anabella Fama, Arturo Luis, Leo Rosales Inga, Esmeralda Torres, Sandra Buendía, Yoshio Jesús Chen Rodríguez, Dani Pérez Chalche, Gloria Rodríguez, FJ Crespo, Gata Ventura Live, Mauricio Cardona Bonilla, Isabel González, Susi Luz Ángel Otaku, Javi Undertaker Shinigami Concha Miranda, Ivonne Hernández, Rodrigo Mena, Elizabeth Barraza, Vianey Tapia, Yasaka Yasaka, Daniel Barrera Elchi, Verena Barranco y Antonio Juan Juárez. Gracias y hasta la próxima.